Hola, muy buenos días a todos, señoras y señores, en este viernes 14 de abril, último programa del presente trimestre. Volveremos ya después de las vacaciones de Semana Santa. Programa de despedida, pues, pero de despedida, como siempre, al filo de la noticia y de la actualidad, porque si hay un personaje que es noticia en estos días, que es noticia hoy en las portadas de todos los periódicos, es el fiscal general del Estado, don Jesús Cardenal. Y él es precisamente nuestro invitado de hoy. Don Jesús, buenos días. Buenos días, doña Isabel. Bienvenido. Gracias. Estará usted deseando tener vacaciones también, ¿no? Porque Pues lleva unos días... Sí, tengo ganas, sí. Lleva unos días de buen tute. Pues nada, le vamos a rematar el tute ya hoy aquí en esta tertulia y luego ya le dejamos que se marche. Miguel Ángel Aguilar. Has estado durísima, le vamos a rematar el tute. Yo creo que no, hay que dejarle que lo juegue con toda amplitud, ¿no? Por supuesto, pero ya sabe que nuestra obligación en esta mesa es intentar sacar el máximo partido posible. Ir a por de el nuestros invitado. invitados. ¿Cómo es usted? ¿Qué lenguaje? ¿Cómo estamos? Eso es porque lo tiene fácil hoy, don Miguel Ángel. Buenos días, doña Isabel. ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien. Y nuestra experta, María Peral, que será la encargada de llevar adelante hoy el peso del programa, porque para eso es la periodista, la mejor periodista para temas judiciales que hay en España, con mucha diferencia. Compañeros, yo sin vosotros no hago nada. De todas maneras, yo espero que don Jesús lo pase aquí hoy bastante mejor de lo que lo pasó ayer en el Consejo Fiscal. Entrando en materia. Que podemos entrar en materia directamente. Pues no se hable más. Mire, hoy como usted es nuestra experta, María, yo le voy a ceder el turno y va a empezar usted directamente. Yo lo que quería saber es cómo se sintió usted ayer, porque recordará los primeros tiempos de su mandato en el año 97, cuando se pedía clamorosamente su dimisión y estas cosas. A lo mejor lo de ayer le pareció casi un paseo militar, ¿no?, pese a esa desaprobación de la carrera. Pues de alguna forma sí. No, perdón, don Jesús, perdón que le interrumpa, es que los telespectadores a lo mejor no saben, porque al fin y al cabo son las 9:30 de la mañana, que ayer el Consejo Fiscal desaprobó la actuación del fiscal general de don Jesús en el caso Ercros. Exacto. Sí. A eso nos referíamos. Sí, efectivamente desaprobó después de haber debatido larga y profundamente el tema. Se llegó a la conclusión, y creo que en este sentido se redactó el comunicado, de que el Consejo Fiscal no estaba de acuerdo con la tesis del fiscal general del Estado. Quiero aclarar que es una tesis, la del fiscal general del Estado, sustentada por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, que es don José María Luzón, hasta hace poco uno de los fiscales jefes de la sección de lo penal, y por el fiscal también de Sala, también al frente de una de las secciones de lo penal, don José Leopoldo Arranda Calleja. Por tanto, no se trataba de una opinión personal mía, sino de un parecer compartido por dos fiscales de la categoría de los que acabo de mencionar. Pero si usted no estaba tan seguro de la bondad de sus argumentos, ¿por qué no convocó al Consejo Fiscal o la Junta de Fiscales de Sala? ¿Por qué se arriesgó a dar la impresión de que estaba usted siguiendo una indicación política? Pues mire usted, porque los propios fiscales a los que me he referido, que fueron los que redactaron el escrito con el que yo contesté al señor Vargas, estos mismos fiscales decían, venían a entender, que no era un tema para someterlo ni al Consejo Fiscal ni a la Junta de Fiscales de Sala. ¿Por qué? Pues porque lo que se planteaba allí era una cuestión, diríamos, de hecho, no de derecho. No se trataba de interpretar ninguna norma, sino que se trataba, o se está tratando en el asunto, de si se encuentran o no pruebas suficientes para imputar o para dejar de imputar a la persona aforada. Por lo tanto, como no se trataba de llevar a cabo, por decirlo así, la interpretación de alguna norma y, consiguientemente, poder afectar al principio de unidad de actuación del Ministerio Fiscal o atentar, digámoslo así, contra la unidad de criterios del Ministerio Fiscal, sino que era una cuestión de hecho, pues no parecía que fuera un tema para someterle a la Junta de Fiscales de Sala. Vamos a ver, para que nuestros telespectadores y los que estamos aquí, por ejemplo yo, que no soy experta, nos aclaremos, a lo mejor convendría situar la polémica en antecedentes y decir que lo que ocurrió fue que usted decidió cambiar al fiscal que estaba llevando el caso Piqué, llamado caso Piqué, la presunta, vamos, la decisión de si se imputa o no se imputa al ministro Piqué en el caso Ercros, y que usted decidió cambiar al fiscal porque el informe del fiscal relevado era favorable a imputarle y lo sustituyó usted por otro que ha elaborado un informe favorable a no imputarlo. Evidentemente eso ha sido interpretado. Hay que hacer una pequeña aclaración, y es que ese informe en el que consideraba que sí, que había que pedir al Supremo que declarase su competencia, era el sexto informe que hacía.
Es decir, que el primero, el más, digamos, con el que tomó contacto con el asunto, lo presentó el día 28 de marzo del año 1998, donde decía: el Tribunal Supremo no es competente, segundo, el Tribunal Supremo devuelva las actuaciones a Barcelona, y tercero, el juez de Barcelona, cuando haya practicado las diligencias que se le piden, que no mande la causa, que mande una exposición razonada, y sobre esa exposición razonada se actuará. ¿Qué pasó? Que al cabo de un año el juez de Barcelona no mandó exposición, mandó los autos, en fin, el expediente, digamos, con las pruebas que había practicado. Y entonces, ¿qué ocurrió? Pues que la sala segunda se lo pasó al fiscal. El fiscal podía haber dicho, pues mire usted, no informo, yo informo sobre la exposición razonada, pero sobre esto no informo porque son miles de folios. Pero bueno, con su buen hacer y su buen deseo de hacer las cosas bien, se metió a trabajar, hizo un informe, luego después hizo otro y ofreció 6 o 7 soluciones. Total, que llegó un momento en que de repente, digamos, casi sin solución de continuidad, pasa de una cosa a otra, de un informe a una propuesta distinta, ¿no? Y viendo la propuesta que hacía ahí, ¿qué se fundaba? Pues se fundaba básicamente en lo que se está instruyendo en el 3, en el Juego Central de Instrucción número 3. Bueno, pues ahí se sigue una causa cuando en el desarrollo, desenvolvimiento de ese procedimiento se llega a un momento en el que el juez estime que es procedente dirigirse al Supremo pidiéndole con una exposición motivada que se declare competente, pues ya se pronunciará el fiscal. Hombre, pero me reconocerá usted que es un poco sospechoso que si un mismo fiscal instruye una causa durante mucho tiempo y de repente cuando elabora un informe favorable a que se procese o a que se impute al ministro, usted lo cambia así de la noche a la mañana sin encomendarse a nadie, sin consultar con ningún órgano, pues... Sin encomendarme a nadie, no. Todo había precedido a esa resolución 3 o 4 sesiones que habíamos tenido de trabajo, este fiscal, el teniente fiscal y su fiscal jefe. Que no, vamos, se lo pregunto abiertamente, ¿recibió usted alguna instrucción del gobierno o de alguien próximo al gobierno o cercano al gobierno para este asunto? Ni en este asunto ni en ninguno. Nada, nada, rotundamente no. ¿Recibió alguna indicación respecto al momento para acelerar la presentación del dictamen sobre la competencia del Supremo? No he recibido ninguna indicación. ¿Usted no recibió ninguna llamada de nadie diciendo convendría que antes de la formación del gobierno el señor Piquet hubiera despejado su horizonte penal? No. No en cuanto al fondo, estoy hablando del momento, del tiempo del proceso. A usted nadie le dijo nada. Yo le estaba hablando del momento diciendo que ya es un momento, son 3 meses, desde el día 17 de diciembre que llegó la causa a este fiscal hasta el día 31 de marzo en que tenemos esa reunión, han pasado 3 meses largos, 3 meses y medio, para hacer un dictamen que en principio debían de ser un dictamen que se podía hacer en 24 horas. ¿Y por qué? Pero perdone, ¿Por qué? Pues porque tenía que ser limitado a la exposición, y si no hay exposición, devuelva usted los autos y ya está. Se da tiempo. No digo que por qué está tardando tanto, a su juicio. Porque nos hemos metido en un terreno, digámoslo así, que no es el propio del fiscal. El fiscal se dice, presente usted pruebas, oiga, mire usted, consiga usted estos documentos de usted que dice que son necesarios, consígalos usted. Oiga, no, esto es labor del instructor. ¿Este caso se está politizando? ¿Es un caso que se está complicando más de lo debido porque se trata del ministro portavoz? Puede ocurrir, eso yo no entro en esas valoraciones. Puede suceder, no lo descarto, pero no entro en esas valoraciones. Pero desde la experiencia puramente jurídica o judicial, no sé, María luego me echa unas broncas, dice que me expreso muy mal. ¿A usted le da la sensación de que este asunto se está tramitando como cualquier otro o con más complicaciones que cualquier otro? Yo creo que se está complicando, digámoslo así, en el sentido de que el asunto es muy complejo y quizá desde, diríamos, valoraciones o esferas o planos distintos se puede estar exigiendo más de lo que es normal en un caso de estos. Pero repito que nosotros somos ajenos a condicionamientos de esa naturaleza. ¿Cómo se compone el Consejo Fiscal, el que se reunió ayer? ¿Cómo se compone? Se compone pues de... Lo preside y lo convoca el Fiscal General del Estado. Es, sí. Lo preside y lo convoca. ¿Y esos vocales cómo llegan a ser pues, mire usted, formar parte del Consejo? 9 son electivos. ¿Los elegidos por quién? Por las asociaciones. Por las asociaciones. Sí. Bueno, eso...
por los fiscales, son gente de las asociaciones que son votados por todo el cuerpo de la carrera. Proponen, hacen candidaturas. Lo quería decir las asociaciones de fiscales y eligen el conjunto de los fiscales. El conjunto de los fiscales de una determinada escala, de un determinado nivel, o el conjunto de los fiscales. Toda la carrera. Sufragio universal, directo y secreto. ¿Cuántos fiscales hay en el cuerpo de fiscales? En este momento yo creo que somos unos 1.500. 1.500. ¿Y el porcentaje de votación es alto o bajo? No recuerda usted. No recuerdo. Puede haber sido un 60 o un 70%. O sea, no está mal. Por ahí. Y porque podría ser que no votara nadie. Y después, de esos, los que resultaron elegidos, ¿cómo se descomponen respecto a sus candidaturas? ¿Quién los presentaba? Los presentaba a 4 de ellos la Unión Progresista de Fiscales, y de los que están, me refiero, y a 5 la Asociación 5 la Asociación de Fiscales. Bueno, ya sé que este es un asunto delicado, pero ¿cómo se podría, si no quiere contestar, que conteste María Peral? ¿Cómo? Esto sí que es grande. No, porque para no comprometerle, no hemos venido aquí a hacerle malas pasadas. Es decir, desde el punto de vista de la orientación, digamos, se sabe que el eje izquierda, derecha o no sé qué es siempre complicado de atribuir, pero por ejemplo, ¿alguna de estas dos asociaciones es claramente, tiene la perversión socialista en sus venas o no? Que responda a doña María Peral. ¿Ve usted, señor Aguilar? Esa es una pregunta formulada en términos absolutamente objetivos y no intencionados, ¿verdad? Don Jesús. Son más conservadores, más progresistas, más gubernamentales, menos de estas dos asociaciones. De estas dos asociaciones, efectivamente, la Unión Progresista de Fiscales, digamos que es más progresista, como dice la propia asociación, eso es, y la Asociación de Fiscales, digamos que es más asociación. Si tuviéramos que emparentarlos con las asociaciones de jueces, podríamos decir que una tiene que ver, la Asociación de Fiscales, con lo que es la Asociación Profesional de la Magistratura, y la otra, ¿con cuál? Pues con la de Jueces para la Democracia. ¿A dónde queremos ir a parar, señor Aguilar? Si estamos terminando. Así tenemos 9. ¿Y nosotros hasta 12 quiénes son? Somos fiscales, somos vocales natos. El fiscal general del Estado, que preside el Consejo, el teniente fiscal del Tribunal Supremo y el inspector. Esos 3 son natos. Sí. ¿Y el teniente fiscal quién es? Don José María Luzón. Bueno, ¿y cómo quedó la votación? ¿La votación de ayer? Sí. Pues mire usted... 9-2, porque faltó uno. Sí. Es decir, si no hubieran sido 10-2 o 9-3. El desacuerdo hubieran sido 10-2. Hubieran sido 10-2, sí. Es decir, el desacuerdo era del Consejo, salvo el teniente fiscal, que hizo una exposición magnífica de cómo habían ocurrido las cosas, porque él estuvo presente en todo momento, desde el principio al final, hizo una exposición extraordinaria. Yo le dije, mira, mejor tú que lo has visto, lo has vivido junto a mí, porque si no podría parecer que hago yo una versión interesada. Pasa que fue poco convincente, ¿no? Porque con esa votación, ese resultado... Lo hizo, yo creo que fue muy convincente, porque de hecho, bueno, pues había que mantener que no estaban de acuerdo, pero de ahí no pasaron. Pero no estaban de acuerdo, yo lo respeto, se lo dije. ¿A usted no le ha hecho cuestionarse su decisión? ¿Cómo? ¿A usted el desenlace de esa votación tan abrumadoramente mayoritaria, o en este caso contrario a sus tesis, no le ha hecho a usted cuestionarse su actuación? No. Replantearse si habría usted debido actuar de otra manera. Lo he pensado varias veces, lo he estado pensando y dije, si se me presentara otra vez el caso, pues a lo mejor posiblemente haría lo mismo, porque yo creo que lo procedente ayer, que eso sí que lo dije y alguno más, hubiera sido, si acaso, en los artículos que nosotros aplicamos del estatuto no eran los correctos, porque la redacción no está muy clara o porque no hay un buen ensamblaje de un precepto a otro, de una situación a otra, bueno, pues hacer una propuesta, formular una propuesta para que se haga otra redacción distinta de esos artículos. Respeto vuestra opinión, les he dicho, por supuesto, pues porque todo eso es opinable, ¿no? El derecho no es blanco o negro, sino que pues hay muchos matices. Vosotros pensáis así, yo pienso de esta otra manera, el teniente fiscal también pensaba de esa otra manera, porque él estaba no solamente allí, sino que ha estado a lo largo de esto, y él ha sido el que ha redactado el documento con el que yo, y estaba totalmente de acuerdo. Y bueno, pues así quedaron las cosas. Bueno, pues se hace un comunicado, pues muy bien. ¿Y qué se dice? Pues que se desaprueba, que no se está de acuerdo, que pues muy bien. Lo respeto, porque en el derecho las cosas son así, pero no porque me convencieran, no porque me convencieran y dijeran, hay que volver a hacerlo de otra manera. Hombre, hubiera sido más bonito convocar a la Junta de Fiscales de Sala.
Pues hubiera sido más bonito, pero me podía haber encontrado con un problema. Y es que la Junta de Fiscales de Sala me podía haber dicho, señor fiscal general, esto no es de nuestra incumbencia. Lo dudo muchísimo. Pues no lo dude. Porque el señor Granados ha convocado con habitualidad a la Junta de Fiscales de Sala para temas que no son estrictamente doctrinales o técnicos, sino cuestión de hecho, y ha sido bueno el consejo. ¿Por qué? Porque es la cúpula de la carrera, es la gente que más experiencia tiene y que más asuntos ha visto. Yo comprendo que a usted no le perturbe lo que decidió ayer el Consejo Fiscal, porque pese a representar democráticamente a la carrera, usted no se ha caracterizado por someterse a los criterios del Consejo o por hacerle mucho caso. Usted empezó proponiendo como fiscal jefe de la Audiencia Nacional a un señor que recibió 0 votos del Consejo Fiscal. ¿No le mueve en cambio el hecho de que la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo apoyara la inculpación de Piqué? Es decir, sus compañeros de la carrera, los que no se deben a ninguna votación o a ningún criterio asociativo, también apoyaron al señor Vargas en el criterio de que el Supremo debía abrir un proceso al ministro Piqué. ¿Eso no le genera más dudas? Voy a hacer una aclaración. Es verdad que en el primer consejo en el que yo propuse para la jefatura de la Audiencia Nacional en contra del parecer de los demás fiscales, no seguí el criterio de la mayoría del Consejo. Pero en todos los demás consejos y en todos los demás nombramientos, doña María, he seguido el criterio de la mayoría. Sí, en no los 3 años comprometidos, claro. Es decir, no es lo mismo nombrar al teniente del Constitucional que nombrar al fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Es evidente que ¿Y nombrar, por ejemplo, al teniente fiscal? El nombramiento del teniente fiscal salió por mayoría. Bueno, pero salió por mayoría porque yo quise... Aparte de que el señor Luzón es un magnífico fiscal. De todas maneras, don Jesús, por andar en lo que quiere decir María Peral, hay un principio, un origen, un génesis en esto. Yo creo que es la reforma de la relectura de la Constitución, cuando en un momento dado nuestros políticos decidieron que los 4 que elegían el Congreso y los 4 del Senado para componer el Consejo General, pues donde la Constitución ponía 4, pues se dijo que ponía 20. Y se hizo esa relectura, pasándose la Constitución por el arco del triunfo, según mi modesto entender. Desde entonces aquí la justicia ha transitado por unos caminos penosos. Y dentro de esas penalidades, pues la Fiscalía General no ha estado ajena. La consecuencia ha sido que hace unos meses el CIS... ¿Te parece, perdona, penoso, toda la brillantez de la justicia española, con Conde en la cárcel, Javier de la Rosa en la cárcel, Roldán en la cárcel, el director o la directora del Boletín Oficial del Estado en la cárcel? ¿Todo eso te parece penoso? Sí, cuando es un espectáculo que ni las fallas de Valencia. A mí me parece que es de una ligereza lo que está diciendo José Antonio, perdona que me... Yo, si quiere, estoy, por eso, en esos casos concretos a que te refiere, pues también lo calificaría de penoso. A mí nadie me ha explicado por qué el señor Roldán no está como cualquier preso, por qué tiene que estar aislado en una cárcel solo, por qué no puede estar custodiado por la Guardia Civil como el resto de los presos españoles, por qué tiene que estar en una cárcel de mujer, etcétera, etcétera. Pero no entro en eso, perdonadme. Que se juntara con etarras, por ejemplo, en Alcalá-Meco. Una cosa es que no esté con etarra y otra cosa es que esté en esa situación de privilegio. Eso también es penoso. Pero la consecuencia es que hace unos meses el CIS hace un sondeo y dice, don Jesús, que 9 de cada 10 españoles creen que la justicia no es igual para todos. A esta situación hemos llegado. En el camino, pues hecho como el del tal Otegi aquel que mató a 2 ertzainas, el jurado lo declaró inocente y encima juzgaron a los familiares de los asesinados. Hasta eso, espectáculo de eso hemos visto. Bueno, y llegamos a uno de los últimos, donde toda España pudo contemplar las portadas de todos los periódicos y en todos los informativos de las televisiones y de la radio cómo se hace un homenaje a una organización terrorista, donde unos encapuchados le entrega al señor Ternera el hacha, la serpiente, tal. Y la Fiscalía General, con usted a la cabeza, abre una investigación, no sé qué sentido tenía, porque bastaba con ver el vídeo, que todavía no ha terminado. Entonces la gente se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué hace el fiscal si no investiga? Porque ¿cómo se puede tardar tanto tiempo en saber si eso fue apología del terrorismo? Se presentó inmediatamente una denuncia y hay un procedimiento abierto en la Audiencia Nacional. ¿Pero y dónde está la investigación que usted anunció que...? Sí, el fiscal no tiene que investigar, no son funciones del Ministerio Fiscal en España, no son las de investigar. Presentar una denuncia, una querella, sí, y la presentó aquel mismo día que era domingo, al día siguiente, lunes o martes, la presentó y está en la Audiencia Nacional. Pero y no, sin resultado y sin nada todavía. No, está en trámite, se les ha llamado a declarar y este hombre ha declarado el etarra en cuestión. Pero fíjese usted, Jesús, por ahondar en esto, perdón un segundo, ya acabo. Sí.
Llega una vez el Tribunal Supremo y condena a la mesa de HB, mal condenada por cierto, los condenó en prueba según el Constitucional y por eso tuvieron que ponerlo en la calle. Y sale un tal Aoiz aquí amenazando en televisión diciendo que habrá consecuencias directas muy graves. A los 4 días le meten un tiro en la cabeza al escolta de un concejal y atentan contra una concejala del PP. Y 11 días después asesinan a José Luis Caso, que era un concejal del Ayuntamiento de Rentería. Y sale usted diciendo de que desde el punto de vista técnico-jurídico, y estoy leyendo textualmente, no puede entenderse que las palabras del miembro de la Mesa Nacional de Ribatasuna sean constitutivas de un delito de amenaza. Pues hombre, si sale diciendo se van a enterar y a los 5 días matan a 2 y esto no es amenaza. Pues mire usted, habría que demostrar la relación de causalidad que hay entre las palabras de este señor y los asesinatos a que usted se ha referido. Por eso, yo lo he vivido eso, porque he estado muchos años en el País Vasco y me ha tocado escuchar muchas veces este tipo de cosas, incluso algunas veces pues sí he presentado una denuncia, una querella por amenazas, pero siempre viendo esta enorme dificultad, porque para que se pueda castigar como amenaza hay que demostrar o hay que probar que hay una relación entre la amenaza y el hecho que se ha producido. Y eso en el derecho penal es costoso, ¿eh? Yo le diría que puede haber casos en que se pueda probar. Sí. Y ya finalmente, por hacerme eco de las palabras de Miguel Ángel Aguilar, ¿qué le pareció esa brillantez de la justicia de que a las 48 horas de ser condenado por el caso Filesa lo sacaran de la cárcel a Generalitat? Que es otra también de las páginas brillantes de las que se tendrá que enorgullecer nuestro amigo Miguel Ángel. ¿A quién se refiere usted? Pues no me acuerdo ahora cómo se llamaban aquellos dos implicados en Filesa que fueron condenados y les pusieron en libertad, bueno, pero porque les concedieron la suspensión de, primero la suspensión de condena y luego el indulto, alguna cosa de eso. Cuando venga Pujol se lo pregunta. Pero... Me van a dejar ustedes que ejerza porque se nos ha colado usted, señor Sánchez, y no le ha dejado al fiscal general contestar a la pregunta que le había formulado María. Es que, bueno, mire, María, perdone, si yo le he hecho un pequeño inciso para que creo que era digamos, de justicia en honor a la verdad, si yo presumo de algo, es decir, efectivamente, en el primer consejo no seguí el criterio de la mayoría, pero en todos los demás he seguido el criterio de la mayoría. Yo creo que esto era de justicia aclararlo. Y la segunda cuestión que usted me ha planteado, pues no cree usted que es tan seguro eso. El día anterior, es decir, anteayer, celebramos una junta de fiscales de sala. Se llevaron 2 asuntos que había planteado el fiscal jefe de la anticorrupción. Bueno, pues más de un fiscal no solamente votó en contra, sino que dijo, esto no se tenía que haber traído a la Junta de Fiscales de Sala, no Junta de Fiscales de Sala. Bueno, pues yo les digo, señores fiscales de sala, ustedes tienen que valorar estos hechos, porque de eso se trata, de valorar efectos de prueba, y les doy 5.000 o 6.000 o 7.000 folios, y les digo, oiga, esto no es función nuestra. No es razonable que usted diga que le va a dar a los fiscales de sala 7.000 folios. Normalmente la técnica usted, sintetiza en unos documentos que, por cierto, elabora muy bien el señor Torres Dulce, María, los asuntos, usted sabe por ejemplo, los que planteó Villarejo a la Junta de Fiscales de Sala. Pero no iba por ahí mi pregunta. No. Mi pregunta es mucho más de soldado raso. Es decir, sus compañeros, los fiscales, los que no se deben a ningún voto, los que no son de relumbrón, los que no están en la cúpula de la carrera, esos han dicho mayoritariamente que el señor Piqué debe ser inculpado por el Tribunal Supremo. Y con criterios puramente técnicos, en la sección a la que pertenece Bartolomé Vargas de la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo. Eso ha sido así, mayoritariamente. Entonces, ¿usted no piensa que los fiscales que no se deben a nada y que pueden aplicar el derecho y su conciencia sin ningún tipo de condicionamiento pueden tener razón? Sí, pueden tenerla, evidentemente, pero no ha sido mayoritaria, pero no única. Y en todo caso no ha sido del jefe suyo. Y esto está previsto en el estatuto. Cuando haya una disparidad y en la votación sea minoritaria la postura del fiscal jefe, elevará consulta al superior suyo, en este caso el fiscal general del Estado. Yo sé lo que dice el y el fiscal general del Estado decidirá lo que estime procedente. Con actuaciones así, lo que da la impresión es de que usted quiere proteger los intereses del Ejecutivo o lo que le viene bien al Ejecutivo. Y ese es el problema de fondo. Mire usted, yo creo que si esa hubiera sido la intención del fiscal, hubiera dicho desde el primer momento, archívese, y el fiscal nunca ha dicho eso, ha dicho, continúe la instrucción, pero ¿por quién es competente? No por usted. Continúe la instrucción porque nosotros no hemos pedido el archivo. Ya. Hemos dicho,
al fiscal, bueno, el que ha hecho el dictamen. Señores de la sala, no se declaren ustedes todavía competentes porque no hay elementos suficientes. Devuelvan las actuaciones a Barcelona, al juzgado de instrucción, y que siga instruyendo. ¿Cuándo se va a pronunciar el Supremo? ¿Cuándo se va a pronunciar el Tribunal Supremo sobre si imputar o no imputar a Josep Piqué? Pues mire usted, eso ya no lo sé, porque en 2 momentos o en 3 momentos ha dicho que me aporten estas pruebas, que me aporten estas otras. Y ahora, la última que ha dicho, que me aporten pruebas del Juzgado Central de Instrucción número 3, donde se sigue la causa. Es que verdaderamente es el ministro Piqué y otros personajes que han estado en situaciones similares se han quejado, y desde mi punto de vista con razón, que estas dilaciones eternas les colocan en una situación de indefensión. O estar imputado o no estar imputado, pero lo que no puede ser es que uno esté en el limbo judicial sin saber si uno es, a ojos de la opinión pública, sin saber si uno es un chorizo o es una persona perfectamente respetable o qué pasa. ¿No? Es que pero eso no se puede arreglar con renuncia al fuero. O sea, por ejemplo, el señor Piqué no podría decir... No. En este momento no puede renunciar, tendría que renunciar a su condición de diputado. Y entonces, ¿cuándo sí, a su juicio, ¿cuándo es previsto? Al fuero no puedo. No, porque el fuero va unido, diríamos, a la condición de diputado. Si usted renuncia a la condición de diputado, sí. Pero si no renuncia a la condición de diputado, no puede renunciar. Entonces, a su juicio, ¿cuándo no se da el fuero por la persona, sino por el cargo, digámoslo así, su condición de diputado. Miguel Ángel, es una garantía para la Cámara. Claro. Es decir, lo que un suplicatorio pretende no es blindar a la persona del diputado, sino evitar que haya una utilización espuria del proceso penal para alterar las mayorías o las minorías de la Cámara. Es que da toda ese es el sentido del suplicatorio. Da toda la sensación de que esta presunta implicación o no implicación, en fin, este asunto está influyendo o está buscando influir en la formación del nuevo gobierno. Entonces, a su juicio, ¿el Tribunal Supremo se va a pronunciar o antes de la formación del nuevo gobierno o no? Yo no lo sé. Yo le puedo decir solamente que si hubiera seguido lo que nosotros hemos pedido, no está obligado, claro, evidentemente, no es vinculante el informe nuestro, hubiera mandado las actuaciones, los autos, el expediente a Barcelona, al Juzgado de Instrucción Central, Juzgado de Instrucción número 5, para que hubiera seguido instruyendo esa causa. Porque lo que nosotros decimos es, con lo que hay aquí no tenemos datos, elementos suficientes para presentar unos hechos claros y consistentes para imputar al señor Piqué. Perdón un momento, el Supremo lo ha dicho igual, es decir, a continuación, con lo que se ha hecho hasta ahora, con las pruebas además que ha presentado el fiscal, el señor Vargas, no tenemos elementos para poder imputar. Segundo, sí, porque el nudo de la cuestión, el nudo gordiano de la cuestión dice está en qué destino se dio al precio de la venta de Ertoil. Como se sigue un procedimiento por la venta de Ertoil en el Juzgado Central de Instrucción número 3, reclámese del Juzgado de Instrucción Central número 3 los resultados de esa instrucción. Y en ese momento estamos. ¿Y es previsible que haya un desenlace, que haya una decisión del Supremo sobre si imputar o no imputar en las próximas 2 semanas? Yo no le puedo asegurar, porque las noticias que yo tengo de cómo está la instrucción en el Juzgado Central número 3 es, como si dijéramos, insuficiente para ofrecer resultados suficientes, valga la redundancia, en los que se pueda apoyar la Sala Segunda del Tribunal Supremo para decidir la inculpación o la no inculpación. Es decir, que esa es mi impresión, y creo que además, creo que lo dijo ayer públicamente el fiscal jefe de la anticorrupción. O sea, que no es previsible un desenlace en 2 semanas, si yo lo entiendo bien. Mire usted, yo desde luego no me atrevería a decir que en 2 semanas se resuelve. No me atrevería a decirlo. No, se resuelve. Dicho antes una cosa es posible, pero... No le parece probable, digamos. No, quería retomar una tesis que ha planteado Isabel, a mí me parece muy interesante. Se refiere a la investigación de facto de un miembro del Gobierno sin que en puridad haya proceso, porque no hay causa contra Piqué en el Supremo, y sin las garantías inherentes a la condición de inculpado. Sí. Que te permiten estar asistido por un abogado y, en el caso de un diputado, haber tramitado el suplicatorio ante las cámaras. Pero, dígame, ¿usted no ha contribuido a esa investigación de facto a Piqué? Porque es el fiscal el que desde el primer momento está instando al Supremo al acopio de nuevas pruebas documentales y de nuevas diligencias, de manera que usted tuvo en su mano, y no lo hizo, decirle al señor Vargas, estamos investigando de facto a un aforado sin ninguna garantía, que se devuelva a Barcelona y aquí paz y después gloria. En cambio, usted visa un documento en marzo, el 10 de febrero, en el que
se piden nuevas diligencias, con lo cual está contribuyendo a eso mismo que estamos criticando. Indirectamente sí, pero es por digamos, amor a la justicia, es decir, conseguir esa verdad material. Esa verdad material a base, claro, evidentemente, de documentación, porque la causa en sí misma es muy compleja, pero no porque yo tenga ningún interés, obviamente, y porque a veces estas consecuencias, diríamos, negativas, indirectas, son inevitables. Pero ¿se puede instruir de manera eficaz una causa en la que hay, previsiblemente, en la que puede estar afectado un aforado por un juzgado que no sea, en una instancia que no sea el Supremo? No. Pues entonces, es decir, ¿cómo se le devuelve una cosa a un juzgado sabiendo que ese juzgado no va a poder ir adelante porque en ese asunto hay un aforado y entonces eso no va a poder progresar? Es que todavía no se sabe si en ese asunto está el aforado. Es que ese es el problema. Esta es la cuestión. Que Piqué en este momento está en el limbo, claro. No está imputado, pero está en los periódicos todos los días y está en las investigaciones judiciales. O sea, que está y no está al mismo tiempo. Es una situación muy complicada. Decía el ministro que algún amparo legal debería de tener, porque no se le puede someter a un... No tiene, está en un proceso inquisitorial. Claro. Se le supone la sospecha, pero no está ni deja de estar. Isabel, yo creo que eso lo veía muy claro Trillo en la época que estaba en la oposición. Esas ideas las tenía muy claras. Sí, ¿me permiten? Eso también es verdad. Sí, para de alguna manera hacer oír la voz del señor Piqué en las actuaciones del Tribunal Supremo, yo pedí, le dije al fiscal, yo creo que debías de pedir como prueba que se aporte la intervención o la comparecencia del señor Piqué en la Comisión de Industria, Energía y no sé qué más, de enero del año pasado, de enero del 99. ¿Por qué? Porque él mismo, Vargas, me había dado a mí una fotocopia, la leí y como tengo alguna experiencia de esas comparecencias, pues dije, yo creo que sería bueno que se suministrara esto al Tribunal Supremo. Y efectivamente, cuando el Tribunal Supremo devolvió la causa, dijo que el fiscal aporte esas pruebas que dice que son importantes, porque parece que las tiene. Tenerlas no las tenemos, pero bueno, pedir un ejemplar del diario de sesiones de ese día es una cosa bien sencilla. Se pidió y se presentó. Yo estoy seguro que los magistrados del Supremo la habrán leído. Y ahí tienen ustedes pormenorizada la intervención del señor Piqué. Entonces, perdone, no hay propiamente hablando una comparecencia, una presencia procesal. La versión del señor Piqué, claro, del asunto del señor Piqué. Es lo que hubiera dicho él, evidentemente, si le llaman a declarar. Bueno, no se sabe, porque ya sabe usted que no se declara lo mismo según delante de qué público se habla. Eso algunos, señor Aguilar. No, eso siempre. Eso algunos. No se habla con depende, el mismo... porque entre otras cosas, porque depende de las preguntas que a uno le hagan. ¿Le va a cambiar usted el nombre, don Jesús, a esto de la Fiscalía Anticorrupción? Porque da la sensación de que los fiscales que no están ahí, que no están en contra de la corrupción. Y yo creo que llamarse Anticorrupción un departamento de la Fiscalía no parece que sea estéticamente muy presentable, porque anticorrupción somos todos, los ciudadanos de orden y... Dígaselo usted a las Cortes, que fueron la que titularon, claro, no es la Fiscalía. Claro, igual que hay una Fiscalía Antidroga y se llama Antidroga. No, pero porque lo han dicho así la ley, claro, lo han dicho los procuradores. Pero lo que sí es verdad es que lo que se le ha pedido desde la Fiscalía Anticorrupción y concretamente desde su jefe es autonomía. Dicen que actualmente la dependencia jerárquica de usted es por delegación una dependencia jerárquica del gobierno mire usted, y ellos quieren ser independientes, lo cual parece lógico que la Fiscalía Anticorrupción sea absolutamente independiente del gobierno. Le voy a decir dos cosas. Una, esta ley fue aprobada en el año 1995, que era democracia. Y en esa ley se dice que el jefe inmediato, mejor dicho, que esa fiscalía dependerá directamente del fiscal general del Estado. Lo que no dice de las demás. Y punto segundo, que mire usted, la estructura del Ministerio Fiscal es jerárquica, ¿no? Entonces, si los señores procuradores en el año 1995, cuando crean esta fiscalía, dicen que el fiscal general del Estado es, o que esta fiscalía está especialmente dependiendo del fiscal general del Estado y que el fiscal que está, diríamos, al frente de ella tiene que informarle o tiene que darle cuenta de todo, pues lo dijo un cuerpo legislativo en plena democracia y con, diríamos, con toda la soberanía que le corresponde al Poder Legislativo. ¿Y a usted le parece lógico eso? Bueno, eso ya es otro problema, pero yo creo que no hay que dudar, de la ortodoxia democrática de la ley.
En el año 1995 estamos en una plena democracia. Sin embargo, don Jesús, a mí me ha preocupado del tema que suscita Isabel una frase todavía mucho más grave y más redonda del fiscal jefe de anticorrupción, en la que dice, Carlos Jiménez Villarejo, en la que dice que la institucionalización, la consolidación de la Fiscalía Anticorrupción desde su creación ahora no se está haciendo bajo la tutela de principios democráticos. Bueno, pues yo creo que con eso le estoy dando a usted ya anticipadamente la contestación. Fue un gobierno, fueron unas cortes democráticas las que hicieron esta ley. No, se refiere a la puesta en marcha, a la práctica, el hecho de estar bajo la tutela del fiscal general, que es el que al final decide qué asuntos lleva o no la anticorrupción. Bueno, usted, eso es distinto, en definitiva, le están diciendo a usted que no actúa con principios democráticos al adscribir o no asuntos a la Fiscalía Anticorrupción. Pues mire usted, me alegro que me haga usted esa pregunta, porque hace un momento, al comenzar la sesión, ha dicho usted, ¿no le parece a usted que hubiera sido mucho más seguro que la Junta de Fiscales de Sala hubiera decidido? La Junta de Fiscales de Sala decidió anteayer 2 asuntos que yo dije, esto no son de la competencia de la anticorrupción. Y decidió, y decidió también 11-1, o si quiere usted 12-2, o si quiere usted 13-2. No se me escuden otros, por favor. Dice Luzón, dice Aranda, dicen los fiscales de Sala. Yo le estoy preguntando por su opinión respecto de esa acusación de Jiménez Villarejo, que usted tutela la anticorrupción con principios poco democráticos. La estructura del Ministerio Fiscal es jerárquica. Y está así, dejaría de cumplir la ley si no lo hiciera así. Pero desde el punto de vista lógico, don Jesús, ¿usted no cree que, vamos a ver, evidentemente los asuntos de corrupción que puedan afectar, van a afectar básicamente a quien está en el gobierno y no a quien está en la oposición, puesto que uno se corrompe cuando se puede corromper, cuando no está en condición de corromperse es difícil que se corrompa. Entonces, ¿no le parece un poco absurdo desde el punto de vista de la lógica que el fiscal anticorrupción dependa del gobierno, del mismo gobierno que presuntamente se puede corromper, este u otro de otro color, me da lo mismo? Es una cuestión de lógica, no de quién esté en el gobierno. O sea, ¿no sería más lógico, como pide el fiscal anticorrupción, que la Fiscalía Anticorrupción tuviera un estatuto de autonomía, que pudiera actuar por su cuenta y que no tuviera una dependencia jerárquica de los mismos No, porque eso sería romper el Ministerio Fiscal, mire usted, o lo seguimos un sistema o seguimos otro. O sea, si tenemos este sistema, el que tenemos, pues mire usted, las cosas hay que conformarlas así. Podrán matizarse, pero hacer otro Ministerio Fiscal distinto. No, pero sin cambiar el sistema, don Jesús, se puede sacar de la Fiscalía y llevarlo al Supremo y crear... Pero eso sería distinto, sí, pero ya no estaría en la Fiscalía. Claro. O sea que... Los principios, según la Constitución nuestra, por los que se rige el Ministerio Fiscal, artículo 124 de la Constitución, son principios de unidad de actuación, dependencia jerárquica, legalidad e imparcialidad. O sea, que no tiene mucho futuro. Esto está en el 124 de la Constitución, habría que reformar incluso. O sea, que las demandas de Villarejo no tienen futuro. En absoluto. No, reformarla no, se si lo quiere el cuerpo, si lo quiere el legislador. Futuro no. Habría que cambiar la ley. Claro, tal y como está la ley. No solamente habría que cambiarla, sino que si además, como más o menos apuntan ustedes, habría que sacarle del ámbito del Ministerio Fiscal, habría que cambiar la Constitución. No apunto nada de eso, no estoy nada de acuerdo con eso. En realidad, la posibilidad de que el fiscal no sea imparcial en la aplicación de la ley sucede en cualquier fiscalía. El caso Zamora, pongamos por este ejemplo, no lo lleva la Fiscalía Anticorrupción, lo lleva la Fiscalía Zamora. Y yo no presumo que la Fiscalía Zamora vaya a ser más o menos imparcial que el señor Villarejo. Lo lleva la Fiscalía Anticorrupción. Claro. Lo lleva Anticorrupción, el Zamora. Lo que pasa es que la Fiscalía Anticorrupción tiene que delegar, porque no puede estar materialmente en Zamora y en Málaga al mismo tiempo. Una cuestión interesante que se ha planteado, que yo entienda. O sea, para atender a las demandas de autonomía de Villarejo, ¿habría que cambiar la Constitución? Pues si lo que quieren, no, lo que dice Villarejo, no lo he leído, pero lo que me han dicho ustedes, lo que han apuntado, habría que cambiar la Constitución porque habría que cambiar en la fisonomía. O sea, para que la Fiscalía Anticorrupción no dependiera indirectamente del Gobierno, habría que cambiar la Constitución. Sí. Esa es la cuestión. ¿Y no valdría una simple relectura, como se ha hecho en otra...? Yo creo que no. Yo creo que pues, es opinable, ¿eh? Hay quien dice, para cambiar el sistema de funcionamiento, de estructura y funcionamiento del Ministerio Fiscal, y sobre todo del nombramiento del Fiscal General del Estado, que es donde gravita todo, unos dicen, bastaría cambiar el estatuto, y otros dicen, no, hay que cambiar la Constitución. ¿Y usted qué cree? Que hay que cambiar la Constitución. Bien. Volviendo a las presiones, a lo largo de este proceso y en general de su mandato, ¿ha recibido usted muchas presiones del...? ¿Ninguna? Ninguna. ¿De nadie? De nadie. ¿Ni del Gobierno, ni de la oposición, ni de los fiscales, ni de nadie? De nadie. ¿Ha trabajado usted? He trabajado con absoluta libertad y con la ayuda, la cooperación del señor Vargas,
del jefe suyo, don José Aranda Calleja, y del teniente fiscal, don José María Luzón. Pero bueno, entonces, ¿por qué a finales de marzo le entran a usted esas prisas de que hay que elaborar el dictamen sobre competencia ya? O sea, se han tirado desde el año 98 mareando la perdiz sobre la inculpación del señor Piqué, y en marzo de pronto a usted le entran unas prisas tremendas, le da un plazo de 3 días al señor Vargas para que elabore ese dictamen. Es que he hecho seis propuestas. Pero bueno, haberle metido las prisas antes. Pero no solamente eso, sino que dice, yo creo que para practicar estas diligencias habría que mandar el primer informe, que tiene 40 o 50 folios, a cada uno de estos 3 juzgados. Pero ahora, a estas alturas, hay que mandarles todo. ¿Qué diligencias son las que hay que practicar? Esta y esta. Pues ahora mismo se las pedimos, y así se hizo. Ahora mismo se las pedimos a estos fiscales. Y en 10 días, como mucho, tiene que estar aquí, porque no podemos estar eternamente con este asunto. Para una cuestión de competencia que, repito, se puede resolver en 24 horas. Dígame una cosa, si la juez Teresa Palacios, que es la que lleva la investigación de la venta de Ertoil en la Audiencia Nacional, llegara el caso de elevar una exposición al Tribunal Supremo para la inculpación del señor Piqué, ¿el fiscal se opondría? Sin leer la exposición, ¿cómo le voy a decir si se va a oponer o no? Sin leer la exposición. Evidentemente, la pregunta pasa por ahí, porque no hay exposición. No, mujer, pero María, si una juez aprecia indicios en la conducta de una juez, ¿el fiscal se opondría? Pero el fiscal tendría que leer antes la exposición, porque para eso se la pasa el tribunal antes de decidir, y le pase al fiscal para que informe. Y usted, si no lo pasa para informe, pues bueno, y la sala directamente imputa, pues impute usted. Es brava, María, es joven y brava. Es usted durísimo. No, es evidente lo que no le puedo decir es que si yo la juez que lleva el asunto ve indicios, pues no sé muy bien cómo el fiscal la va a contradecir, pero bueno. Mire usted la experiencia de este asunto. Cuando el señor Vargas, Bartolomé, lo vio esto en el año 1998, vio la exposición. Y digamos que dijo 2 cosas. Una, devuélvase a Barcelona y que se practiquen estas diligencias. Y segunda, cuando las hayan practicado, no me manden la causa, mándenme la exposición. Ya, pero para eso tuvo que contradecir a un fiscal de Barcelona, que es el que había estado llevando la instrucción allí. No, mire usted. Don Jesús, cuando el portavoz socialista en el Congreso, el señor Belloc, ha pedido, yo no sé, 3, 4 veces, cuántas veces ha pedido su cese o su dimisión en el Congreso, ¿eso usted lo interpreta como una presión o no? No, y en cualquier caso sería una presión al gobierno, no a mí. ¿A usted no le repercute eso de ninguna manera? ¿No le incide? Repercute en el sentido de que tienes que ir allí a dar cuenta de un asunto, pero está previsto en el estatuto que se haga. Yo voy allí y... ¿Tiene ganas de seguir o no? Bueno. Eso es que sí. A ver, pero María, déjale que conteste, cállate un poco, venga. 2 minutos. ¿Tiene ganas de seguir en el cargo o no? Bueno, es muy laborioso, ¿eh? Es muy laborioso. Sí. Es muy costoso. Me lo pensaría. Si me lo propusieran en serio, me lo pensaría. Con una actitud disponible. ¿Por qué se lo tienen que proponer? ¿Está usted disponible, digamos? Si me lo propusieran. Pero digo, ¿por qué se lo tienen que proponer? Usted está nombrado fiscal general del Estado y ese es un nombramiento sin plazo. Pero ahora cambia el gobierno, Miguel Ángel. ¿Qué cosas dice usted? Tiene usted el gobierno, pero no cambia, no tiene por qué cambiar. Tiene usted toda la razón del mundo. Sí, tiene razón. Cambia al director, por ejemplo, cambia al director general de televisión, lo tienen que volver a nombrar, pero al fiscal general del Estado no tienen que volver a nombrarlo. Tiene usted toda la razón del mundo. Bueno. Bien, pues más a mi favor. Entonces, está usted bien. Está usted bien. O sea, que no tiene ganas de tirar la toalla. No. En absoluto. Bien. ¿Usted tiene energías para seguir? ¿Le gustaría seguir? ¿Le gustaría seguir? No se ha planteado. No me lo he planteado así, es verdad. No me lo he planteado. Por eso lo decía antes, aunque no tenga plazo. Hombre, si me lo plantearan, me lo pensaría. Pero nadie se lo tiene que razón, no tiene por qué planteármelo. Simplemente usted sigue y ya está. Y a usted le gustaría seguir, claro. De momento no presentaría la dimisión, desde luego. Bien, ya tenemos una frase. Que es lo que correspondería a este estado de cosas. Usted, don Jesús, es tremendo. De la reunión de ayer, de la reunión de los fiscales, de la Junta de Fiscales de ayer, es que no he podido leer con toda la calma necesaria la prensa de hoy, pero algo he escuchado en la radio y demás, como que en un momento determinado le sacan a usted, o lo quieren dejar por mentiroso, lo dejan por mentiroso porque no ha dado cuenta de 2 informes previos o algo así, de los que no ha dado conocimiento o que ha sustraído al conocimiento de la Junta de Fiscales. ¿Qué hay de eso? Bueno, lo que pasó fue lo siguiente. Se convoca, perdón,
Es que en realidad se trataba de borradores de informes, no eran informes, fueron dictámenes nunca presentados. Se entregaron los informes que se habían presentado. Lo otro era un borrador. Y cuando dije, aquí está este borrador, pues venga, yo no tengo ningún inconveniente. Y 2 actas que yo nunca tuve. Pero usted se resistió ayer a porque traer lo consideraba esos papeles. inútil, porque decía, oye, son 50 folios, no lo vais a leer ahora, pero si queréis, venga, adelante. Lo tenéis lo sustancial, que son los 3 que se han presentado. Si queréis el otro, bueno, son 40 o 50 folios, porque a mí me lo habían dado el día antes. A mí me lo habían dado el día antes. Y entonces, dice, y además faltan 2 actas, la del día 1 de, creo que era 31 de enero o 1 de febrero y la del 31 de marzo. 1 de febrero y 31 de marzo. Pues, las desconozco, yo no las tengo, pues que las pidan. Y yo sí que las leí, lo que dudo es que las leyeran los demás, porque yo dije, venga, me voy a mi despacho y me las voy a leer. Cuando terminé de leerlas, mandé a hacer fotocopias para cada uno que se distribuyan. Reanudamos la sesión del Consejo, yo no sé si les daría tiempo a leerlo, yo creo que no, a no ser que estuviesen leyéndola mientras estábamos debatiendo el tema. Cambiando de asunto, otro que está también estos días hoy mismo en el primer plano de la actualidad, ¿por qué se ha pronunciado la Fiscalía a favor del indulto al juez Gómez de Lién? Yo creo que está muy bien razonado por el autor del informe, que es don José María Luzón, el teniente fiscal del Supremo, que por otra parte era propio que lo formulase él, puesto que él ha llevado todo el asunto, ¿no? Nosotros, desde el primer momento, entendimos que no había delito. Y así lo mantuvimos. Cuando se nos pasó a informe sobre la admisión de la querella, cuando se recurrió el auto de procesamiento, cuando se recurrió el auto de apertura de juicio oral, cuando se formularon conclusiones absolutorias, cuando se elevaron a definitivas después de la práctica de la prueba. Evidentemente, cuando llega la propuesta de indulto, si queremos ser coherentes con lo que hemos dicho hasta ahora, tenemos que ser favorables al indulto. ¿Y cómo ve usted que una de las partes de este asunto, concretamente la parte que representa al grupo Prisa, el señor Polanco, haya pedido y tenido acceso a todos los telegramas, a todos los documentos de petición de indulto que obran en el juzgado? Lo comprendo ahora cuando... y haya obtenido, o sea, que vaya a tener conocimiento de todos los nombres y apellidos y números del carnet de identidad de las personas que han pedido el indulto. No sé lo que se decidirá. Eso publican hoy los periódicos. Vamos a ver, la defensa de la parte perjudicada por el delito que cometió el señor Liaño... Clamor popular. Espera un momento, Miguel Ángel, no liemos, por favor. Debe tener acceso a los mismos documentos que ha manejado el fiscal para informar sobre el indulto. Y el señor Luzón tuvo acceso a todos los telegramas y a todos los escritos que pedían el indulto para el señor Liaño. ¿Por qué no los va a conocer la defensa del señor Polanco? No, si yo solo pregunto, María. Dice, pero no, parece que yo estaba preguntando mal. Yo solo estaba preguntando. No es el DNI y tal, no. Lo que conste... Pues eso. Si es un telegrama sin DNI, es decir, pues es un telegrama sin DNI. Para emitir un parecer o una opinión sobre un asunto determinado, es natural que se den los mismos datos, los mismos elementos de juicio a todas las partes para valorarlo. Bien, luego está bien pedido, está bien concedido. Yo solo preguntaba, no me eches esas broncas. No, es que con el nombre y el DNI, como si fuera extrañísimo que un abogado pudiera ver ahí, pues no, verá los datos que haya, los que estén en el expediente, ni más ni menos que los que ha visto el fiscal. Y concedido el indulto a Liaño, se reincorpora a su puesto. Porque el tema de su salida de la carrera judicial no es exactamente una pena, es una accesoria, ¿no? Es una consecuencia de la pena impuesta. ¿Se le reintegra en la carrera o no? Lo que se deduce del informe del fiscal es que se reintegra en la carrera. Y se le computa la antigüedad. Sí. Y lo que se dice... Y lo que se dice respecto de su destino es que, a ser posible, que no lo mande a la Audiencia Nacional, que no vaya a la Audiencia Nacional, bueno, pues por los conflictos que se han producido allí con él. Pero él mismo decía, decía el miércoles aquí, por aclarar simplemente, él mismo decía el miércoles aquí que estuvo en este programa que nunca volvería a la Audiencia Nacional en ningún caso. En el caso de que hubiera, él mismo renunciaría. El fiscal lo ha pedido por una medida de prudencia, digamos así. Si eso ocurriera, implicaría, o por lo menos el sentido común dictaría, que se está sacando como deducción Polanco ahora. No, de que esa condena estuvo mal hecha. Pues es que es un poco delicado. ¿Dónde estaba la antigüedad y todo? Para nosotros la sentencia es correcta, como tal sentencia, no la compartimos. Bueno, pero hay que acatarla, como todo. Eso es, se acata y ya está. El que puede decir si se ha hecho bien o no se ha hecho bien,
digámoslo así, la sentencia, eso será el Constitucional. Está interpuesto un recurso de amparo. El Constitucional es el que podría decirlo. El Supremo ha dicho, como ha dicho el Supremo, ha sido la última palabra en la vía ordinaria. Pero entonces el indulto, que es a lo que iba yo, el indulto afecta también a las accesorias. Por ejemplo, por ejemplo, se condenó, recuerda usted, a los de la Unión Militar Democrática. Y luego se les indultó. Pero no se les indultó de las accesorias, no pudieron regresar nunca a las filas de las Fuerzas Armadas. Pues en este caso sí, en este caso bueno. sería o sea, alcanzaría, además se dice expresamente que alcanzaría... Dice la petición de indulto, dice la propuesta de indulto. Sí, ¿verá usted por qué? Porque uno de los argumentos que se han esgrimido en contra de la incorporación a la carrera ha sido el que la pena, digámoslo así, el accesorio o la consecuencia de la pérdida de condición de juez es una pena de ejecución instantánea. Y por tanto, que ya está ejecutada, no se puede indultar. Eso es. Pero claro, se dice, sí, pero se está ejecutando todos los días. Es decir, es de ejecución simultánea, pero sus efectos es una pena de ejecución, de imposición, de ejecución inmediata, pero que se va prolongando su situación, su cuyos estado. Cuyos efectos permanecen a lo largo de eso se produce con todas las accesorias. Imagine usted un arquitecto al que se le condena porque se le cae una presa o lo que sea, una casa, y tiene como accesoria que se le priva del ejercicio de la profesión. Eso es una pena continuada. Ya, pero son 15 años, no es toda la vida. O 10 años. Es que tengo muchas preguntas de los telespectadores. Sí, es un segundo, pero tengo... Simplemente que me he quedado ya, para tenerlo yo clarito. ¿A usted le gustaría ver al señor Liaño volver ejerciendo de juez? Verle ejerciendo de juez de nuevo. ¿Me permite usted que no le conteste a la pregunta? Sí, hombre, claro, y si no se lo permite, ¿qué remedio? ¿Qué le voy a hacer? A ver, tenemos muchas preguntas de los telespectadores, casi todas van en la misma dirección. No tengo nada en contra. Le voy a decir, no tengo nada en contra. No, pero si estoy hablando de una sensación personal. ¿A usted le gustaría verle de nuevo ejerciendo o no? No me desagradaría. No lo he pedido, pero si viene, pues bienvenido sea. A ver, tenemos muchas preguntas de los telespectadores, van casi todas en la misma dirección, sobre el doble rasero de la justicia. Voy a elegir una así porque no se las puedo trasladar todas. Hermindo Vázquez de Pontevedra dice: estuve 21 días en la cárcel en Vigo al acusarme a un vecino de romperle las gafas cuando no era verdad. ¿Cómo es posible que la justicia funcione aplicando un doble rasero tan dura para gente que supuestamente comete actos insignificantes y tan blanda para los que realizan grandes delitos? Hay otras muchas personas que llaman preguntando por el caso Piqué, por el caso Mario Conde, etcétera. ¿Verdaderamente que uno esté 21 días en la cárcel por romper unas gafas? Pues no solamente son muchos días, que no tenía que haber estado ninguno, si solo es la rotura de las gafas, pero vaya usted a saber lo que había detrás de las gafas. ¿Hay doble rasero en la justicia? ¿Funciona con un doble rasero? Yo creo que no. Pues... Ahora, si aparte de romperle las gafas ha habido alguna cosa más, pues entonces... Le lesionó la nariz o algo así. Lo cual no quiere decir que no pueda existir errores en la justicia, claro. Pero, mire usted, es la versión que usted da de los hechos, déjeme que lo vea. La mayoría de los españoles consideran que sí, según las encuestas. En fin, en cualquier caso, le agradecemos mucho su presencia, señor cardenal. Muchas gracias. Le hemos traído a María, que es muy dura, pero bueno, ya sé, es que es nuestra experta. No, bueno, pero... pues el Sánchez hoy se ha portado, o sea que... Nosotros nos marchamos de vacaciones, cedemos la pantalla a los niños durante estos días que están de vacaciones en casa y tienen programación infantil, tienen Megatrix y otras series infantiles, pero volveremos el martes después de Semana Santa, estaremos en el debate de investidura y seguiremos muy de cerca la configuración del nuevo gobierno y seguiremos dándoles cuenta de la actualidad política, de modo que no nos falten, que descansen, que no se olviden de nosotros en estas vacaciones, que el martes del debate de investidura volvemos a estar con ustedes. Hasta entonces.